Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Infinitas. Hoy tengo el honor y el placer de entrevistar a una gran mujer infinita, una gran maestra, una gran compañera que está ahora residiendo en Miami y que tuve el gusto y el honor de conocer en el año 2007 en un congreso de la red Women in Management al que fui invitada tras la presentación de mi tesis doctoral que fue premiada sobre el techo de cristal y el empoderamiento femenino. Fabiola, qué alegría. Hola, qué rico volver a vernos. Sí, lo es. El universo es poderosísimo, Maravilloso. aunque nunca nos hemos perdido el rastro, ¿no? Yo he de decir eso porque siempre Cierto, hemos estado en el mismo tema, en las mismas, en actividades similares. Yo veo tus progresos y me voy animando también a hacer cosas así como salidas de lo común y apoderar, ayudar a empoderar a otras mujeres. Entonces eso nos ha mantenido de alguna manera Sí, unidos. siempre hemos mantenido ahí nuestra unión, ¿no? En aquel momento estuvimos en tu país, ¿no? ¿Verdad? En Cali, en Colombia. Mi Cali bella. Cali, bella, precioso. Aquel viaje para mí fue muy empoderador. Aproveché para estar un mes viajando yo sola por Colombia. Es algo que animo a Muy todas las correcto. mujeres a realizar, ¿no? Ese tipo de viajes. Entonces, bueno, compartimos, Fabiola y yo, misión, visión, enfoque y mucha experiencia en lo que es el acompañamiento de mujeres a lograr ocupar posiciones de responsabilidad, de poder, a tener desarrollos de carrera potentes, eficaces, que es lo que nos merecemos, con grandes currículums, ¿no? Como el que tienen miles de millones de mujeres, pero que sin embargo algo hay, ¿verdad?, dentro de nosotras y también en el sistema que nos lo dificulta. Pero antes de empezar con la entrevista, quiero, por favor, presentaros una breve reseña, ¿no?, pero de la gran Fabiola, que ha tenido un recorrido importante en su vida. Ella es directora ejecutiva de la firma de la consultora Learning for Impact, que tiene sede en Miami, también en la maravillosa Cali, ¿verdad? Ella trabajó por muchos años para el Sistema de Investigación Agrícola Internacional CGIAR del Banco Mundial, donde ocupó varios cargos de investigación y de gestión muy importantes. Lleva más de 20 años, en esto estamos a la par porque tenemos una experiencia muy larga, ¿verdad?, trabajando por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito internacional, tanto en programas de diversidad y desarrollo de carrera como en la evaluación de programas y proyectos con enfoque de género. Es autora y coautora de varios libros, entre ellos Las mujeres en las organizaciones de América Latina y el Caribe, y Evaluación e Investigación Feminista, Teoría y Práctica. Y su último lanzamiento, ¿verdad?, Mujeres a liderar a nuestra manera. Me encanta este subtítulo, Fabiola, bienvenida. Hoy tenemos una gran propuesta para las mujeres que van a escuchar esta entrevista, porque estoy segura que les puede aportar muchas claves, ayudar a quitar vendas y a tener la motivación y el impulso real para alcanzar esas posiciones que tanto nos merecemos. Fabiola, cuéntanos también cuál ha sido tu propio proceso de empoderamiento. Una a la par que va trabajando por y para otras mujeres en organizaciones, etcétera, tiene su propio proceso. ¿Cuál ha sido el tuyo? Bueno, pues gracias por esta presentación y gracias por esa acogida a mi trabajo y a lo que hemos hecho también conjuntamente. Yo tuve un proceso y siempre digo en mis charlas, en los seminarios y en los talleres que doy, que yo encuentro que las mujeres tenemos un momento en la vida en que hacemos clic. Yo le llamo clic porque es aquello que es como el momento, ajá, esa era lo que yo necesitaba. En el caso mío fue un curso para mujeres líderes, exclusivo para mujeres líderes del sistema CGIAR en el que yo trabajaba. Esto era en una universidad en Boston que se llama el Simmons Institute of Management.
Este instituto es solo para mujeres. Tiene una maestría en gestión de organizaciones solo para mujeres. Y allí me convencí yo de que de verdad no era una cosa casual el hecho de que nos hubiesen convocado solo a mujeres a este curso. Ese para mí fue el clic, porque me enseñaron que yo en la organización podía estar en desventaja, me podían estar cometiendo injusticias en salario, en condiciones de trabajo, en oficios que me ponían a hacer, en todo esto, y que yo necesitaba empoderarme, despojarme de todas esas cosas que me estaban impidiendo crecer y que allí iba a encontrar el nicho por donde empezar a subir en la organización. Y efectivamente, fue tanto el clic que cuando yo llegué a la organización, no solamente logré cosas para mí, sino que empecé a cambiar también la organización por medio del convencimiento que llegué a tener de pues, la conciencia de que tenía unos poderes que los iba a aplicar y llegué cambiada. Entonces, ese fue el clic. Ese fue mi comienzo y allí ya estuve en algunos años en eso hasta que un día decidí que estar en una organización, por muy bien que estuviese, por mucho que hubiese avanzado y obtenido cosas, yo quería hacer cosas por mí misma. Y pegué un salto brutal que lo relato también en mi libro con cierto detalle, para volverme dueña de mi propia empresa y hacer lo que ya hacía para otra organización, hacerlo para mí. He ido avanzando, he hecho muchísimos talleres, sobre todo en Centroamérica, donde las mujeres están bastante avanzadas en asuntos de empoderar a otras mujeres, en las redes, la Red Latinoamericana de Mujeres en Gestión, la Red WIN, que fue la que nos Que nos hizo unió. conocer, nos unió en aquella época. Ha sido mi nicho todo este tiempo. Ellas apoyan muchísimo las actividades y como ente institucional, ahí tiene uno el piso que necesita para poder Claro, mantenerse y hacer cosas. claro. Entonces, Maravilla. Estoy segura de que ha sido un proceso, para todas lo es, ¿no? Yo me veo también, te escucho y me acuerdo de mí misma, cuando yo también tuve mi clic y decidí abandonar la Universidad de Valencia como investigadora y profesora de su instituto de investigación feminista y lanzarme a crear mi propia consultora infinita en la que hago planes de felicidad, formaciones con enfoque de género, planes de igualdad, etcétera, e incluso mi propia escuela de empoderamiento, que también lleva el nombre de Infinita, específica para mujeres, porque como tú muy bien estás expresando, nosotras necesitamos tomar conciencia, y esa es una de los primeros pasos, ¿verdad?, en un proceso para cualquier mujer, es como darnos cuenta, tomar conciencia de que esto que estoy sufriendo, malestar, ansiedad, estrés, agotamiento, no tiene que ver solo conmigo, sino con algo que el sistema, que mi organización está generando. Que es muy importante que las personas que trabajamos en consultoría acompañemos a las propias organizaciones a darse cuenta de estas cuestiones que están generando muchas veces de manera inconsciente, porque creemos que las organizaciones son neutras con respecto al género, ¿no? Pero son muy patriarcales, están cargadas de muchos micromachismos y grandes machismos y de generar entornos poco inclusivos de la diversidad y donde las mujeres tienen cabida. Entonces, efectivamente, estoy contigo en que en algún momento como que empieza a sentir que algo no va bien y busca, ¿verdad? Busca cómo transitar esto. ¿Cómo podríamos ayudar a las mujeres a darse cuenta, ¿no? ¿Qué es para ti, Fabiola, estar desempoderada? ¿Cuáles crees que son las causas que dificultan a las mujeres el tener
poder ejercer su profesión, su liderazgo de una manera amable, eficaz, feliz, desde el bienestar, desde... ¿Qué es lo que sucede? Cuéntanos, Sí, ¿cuál es tu visión? yo pienso que lo principal es la falta de conciencia de que somos poderosas, que Eso, tenemos unos poderes, sean innatos o sean aprendidos, pero es una falta de conciencia de que no estamos en un nivel igualitario, claro, que tenemos ese poder, tenemos las aptitudes, tenemos todas las herramientas para tener unos liderazgos efectivos, unos liderazgos humanos, transformadores, pero no los aplicamos porque no somos conscientes de esa fuerza. claro. Entonces, una cosa es el tomar la conciencia y otra, empezar a, a deconstruir, a eliminar todo aquello que nos esté causando malestar, que nos esté impidiendo avanzar en lo que queramos, ¿no? No necesariamente llegar a la cúspide de una organización. Hay mujeres que han trabajado conmigo que quieren, dicen, yo no quiero eso, yo quiero llegar a ser una mamá eficaz también y crear una familia. En eso me quiero desempeñar como una líder eficaz y también tiene derecho. Claro, También es posible lograrlo si toma conciencia de que su papel en la sociedad no es ese que ha asignado, sino que ella misma tiene la opción de escoger. Por eso yo les digo muchas, bueno, el estudio y lo que tú decidas hacer es tu opción, es lo que tú escogiste y arrancaste bien. Si tú no estás en una situación en la que te sientes que yo tengo que hacer esto porque si no, ¿cómo me gano el salario? Pero no sé cómo hacer, entonces no, estás arrancando mal. Entonces es como tomar esa conciencia, eh, darse cuenta de que las organizaciones, y me refiero más a las mujeres en las organizaciones porque es con las que he trabajado, que las organizaciones no son neutrales. Y hay unos focos de desigualdad que son los que justamente en la otra área donde yo me desempeño, que agradezco a la vida también haber trabajado en eso, que es la evaluación con enfoque de género. La evaluación de organizaciones con enfoque de género nos ayuda a determinar esos focos en los que la organización está fallando o está teniendo desigualdades. Hablemos, por ejemplo, de los procesos de contratación. Yo he tenido unas experiencias hasta chistosas porque yo con mis colegas me río de la reacción de algunos directores o presidentes de compañías que dicen, no, usted llegó a una empresa muy igualitaria. Es que mi mujer es feminista. En casa hay igualdad y aquí también hay igualdad. No es así. Y con unas técnicas que tenemos para evaluar todas esas áreas clave de igualdad o desigualdad de género, vamos detectando que sí hay unas desigualdades. En claro. aquel clic que mencionaba yo hace un rato, mi salario, yo no sabía que estaba como a la mitad del salario de mis colegas masculinos en la empresa en la que trabajaba. Y fue lo primero que llegué a reclamar. Le digo, ¿por qué si yo tengo las mismas calificaciones, la misma experiencia, por qué mi salario es inferior? Yo cuando con mis clientas, ¿no? Trabajo el tema del empoderamiento a nivel eh, para realmente comprender qué es lo que le está pasando. Lo trabajo desde dos ámbitos. Por un lado está el ámbito a nivel externo, o sea, digamos que el techo de cristal tiene varios factores, ¿verdad, Fabiola? Tenemos a Sí, nivel externo, estarían esas políticas que estás comentando, que son las que transformamos desde las consultorías para tratar de generar espacios y entornos inclusivos, que no lo son, políticas de selección, de formación, de salarios, temas de conciliación, horarios, etcétera, que tienen una cultura muy masculina y que no tienen nada, no empatizan con otros estilos de vida y con las necesidades que las personas tenemos, ¿no?
Y además, en lo que serían esas dificultades que tienen las mujeres para acceder a espacios de poder a ejercer como arquitectas, como profesoras, como científicas, tiene algo que es algo más interno, ¿no? Y eso es lo que has comentado, la falta de conciencia de que somos poderosas, de que tenemos grandes capacidades, hay ciertas dificultades a nivel de seguridad, de autoestima, de conectar con una serie de competencias que yo llamo intrapersonales, ¿verdad? Que ahora luego hablaremos también de esto, Fabiola, que tú lo Sí, comentas en tu libro, una serie de competencias que una mujer necesita conectar con ellas porque están, pero hay que expandirlas y potenciarlas para realmente tener la vida que merecemos tener y liderar de manera holística. Me ha encantado que has dicho que tenemos que ser líderes tanto en una empresa como en mi hogar. Todas somos líderes y tomamos decisiones que tienen muchas consecuencias, que pueden llevarnos a tener vidas brillantes y cargadas de abundancia, de felicidad, de salud en todas las áreas de la vida, ¿no? Porque si una trabaja 30 horas en lo laboral, ¿qué pasa con mi familia, ¿no? Estamos empezando a crear un nuevo paradigma desde las empresas, pero que tiene que ver con los cambios personales. Y creo que ahí las mujeres están aportando muchísimo, ¿verdad? A esta nueva es manera cierto. de Sí. concebir la vida, el mundo. Y creo que ya es hora, mujeres, de que nos demos cuenta de que tu feminidad, de que tu estilo, de que los valores que nosotras aportamos deben ser defendidas, porque algo que sucede es que nos desempoderamos porque tratamos de acoplarnos al modelo masculino, al estilo que existe, nos disfrazamos de lo que no somos y entonces ahí perdemos seguridad, ¿no? Y además del ataque, de que nos minimiza, nos infravalora, nos tratan de niñitas, ¿no? Me estoy acordando de una clienta arquitecta mía que logró una transformación impresionante diciendo es que yo soy mujer y mi manera de hacer, de hablar, de dirigir, etcétera, es tan válida o incluso más que esta tan antigua, patriarcal, basada solo en la tarea, en los resultados y que tampoco tiene que ver con el cuidado de las personas y el aprovechamiento de toda su diversidad. Así que vamos a ir avanzando en la entrevista, Fabiola. ¿De qué competencias estamos hablando? ¿De qué hablas en este libro tan fantástico que recomendamos a todas, por favor, a que lo adquiráis? Porque necesitamos nutrirnos de cosas frescas e innovadoras, como las propuestas de Fabiola. Bueno, el libro habla de 5 claves, 5 habilidades clave para el poder y el éxito. Les llamo así porque yo, con base en mi experiencia, en toda mi experiencia, sobre todo en talleres con mujeres, ¿no? La experiencia mía va en orientar a mujeres que acaban de hacer sus maestrías, ya se van a enfrentar a un mundo laboral que generalmente va a ser hostil para ellas Ujú. y darles algunas habilidades, entrenarlas, hacerles Claro, talleres, como ayudar yo. a presentarse, a comportarse en juntas, de todo esto. Y me pareció que de todo eso, cuando ellas me dan retroalimentación y al tiempo me escriben y me dicen, Fabiola, me conseguí una posición buenísima, tus consejos sobre comunicación asertiva han sido fantásticos. Yo digo, son cosas simples, cosas que deberían y que se refieren generalmente al carácter, ¿sabes? Al Ujú. carácter que no nos formamos desde pequeñas, no nos formaron desde pequeñas porque nos criaron como la niña que es la hermanita de este joven que es mejor en matemáticas, la Claro, hermanita que juega con las muñecas mientras el chico está jugando con camiones o con computadoras. Todo ese tipo de cosas van creando esas diferencias desde pequeños, pero no quiere decir que no las podamos aprender ya de grandes. claro. Así que, por ejemplo, cuando estamos entrenando mujeres para trabajar en juntas directivas,
hay unas herramientas que no es fácil adquirir, como digo yo, porque ya traemos una trayectoria diferente, digamos, hasta de la posición que ocupamos en la mesa directiva. Tú sabes Sí, sí, que sí. una de las cosas que notamos y siempre nos expresan ellas es que nos recogemos en una mesa de la junta directiva. Nos recogemos mientras los hombres están extendidos en sus Claro. escritorios. Entonces, el uso del espacio físico, la expresión corporal. Es que hay estudios que demuestran que si vamos en un andén, no sé cómo le dicen ustedes, la banqueta, bueno, el andén. Si vamos en un andén, generalmente los videos muestran que la mujer le cede el puesto al hombre, el lugar, ¿no? La mujer se baja del andén y el hombre sigue. Son cosas muy sutiles Mucho. que si las descubrimos, empiezan a operar. Entonces, todas mis competencias, las competencias que yo menciono en el libro, son basadas en los tres componentes de una competencia, que son conocer, o sea, ¿qué me hace a mí competente en algo? Son tres dimensiones. Uno es conocer sobre el asunto. Para ser una buena secretaria, tú tienes que conocer Ujú. Las qué hace una técnicas, secretaria y todo las eso. técnicas. Habilidades, que es el segundo componente de la competencia, las habilidades. Ella, bueno, anteriormente escribía muy bien en el computador, hoy todo el mundo lo hace, pero ella es buena en atención al cliente, bueno, cantidad de otras cosas que son habilidades que va aprendiendo en el desempeño del trabajo. Ujú. En las que nos concentramos nosotras son aquellas habilidades del ser, que es Claro. la tercera dimensión de las competencias. Esas habilidades del ser que te dan, las aprendiste de pequeña cuando tú valorabas a tu hermano por ser hombre como el fuerte, el valiente, el que me va a ayudar, el hombre, bueno, nuestro ídolo. O en el caso de los hombres es creer que ellos no pueden llorar. Son cosas del ser que están allí obrando en tu desempeño profesional también. Ujú. Todo eso hay que desmontarlo, hay que desmontarlo. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo en los procesos que realizo, los programas, en el programa de empoderamiento, que es uno de mis programas estrella, ¿no? De la Escuela Infinita, hablo de empoderamiento espiritual, empoderamiento personal y empoderamiento profesional. Es decir, necesitamos desarrollar y expandir la consciencia, potenciar esas competencias del ser para Sí, poder tener, para poder materializar, manifestar, generar, crear una vida personal y a la vez laboral, pues satisfactoria, ¿no? Entonces, para mí empoderarse tiene que ver con conectar con ese poder que somos, que lo tenemos porque somos grandiosas, ¿no? Yo a mí me gusta mucho o me manejo mucho desde lo que son la unión de la ciencia más actual, como la cuántica, las neurociencias, etcétera, con lo más ancestral, porque al final se están entrelazando de una manera maravillosa, ¿no? Lo que antes eran metafísicas ahora ya son ciencia, y ayudar a las mujeres realmente a tomar esa conciencia de que yo soy un ser muy poderoso, que tengo muchas habilidades, muchas competencias que pueden ser activadas conectando con esa niña interior, con todo ese potencial que en un momento dado fue coartado, desempoderado por todo un sistema de creencias y toda esa socialización de género a la que estás hablando, Fabiola, claro. Entonces, es necesario conectar con el amor propio, con tu propia capacidad para expresar tu verdadero yo, no tener miedo a decir, no tener se trata exacto. de una danza entre pasar del miedo al amor y toda una serie de competencias que tienen que ver con la asertividad, con la capacidad de comunicación empática, con la
postura corporal, la mirada, o sea, yo entreno a las mujeres en distintos módulos que vamos incluso analizando hasta a tu clan, Fabiola. ¿Cuál es la Sí, historia de liderazgo de tu clan? ¿Qué sí, modelos de líderes tienes? ¿Qué modelos de mujeres empoderadas o desempoderadas? ¿No? Porque todo eso también es como una mochila que llevamos ahí, como una programación que hace que podamos realmente ejercer nuestro liderazgo o empequeñecernos, no confiar en nosotras, callarnos, hacer todo este tipo de cosas que sí. realmente ceder ese espacio o acabar haciendo el café. Yo hice un documental que los invito también a ver, que se me llama Mujeres a través del techo de cristal, Mujeres y Poder, que todo esto se ve. Es muy importante que empecemos a darnos cuenta, ¿no?, de qué es lo que yo hago, cómo estoy Sí. actuando, que no soy Ujú. consciente, pero estoy generando que aquí me infravaloren, no me tomen en cuenta, me dejen de lado, ¿no? En ese club de los Sí. hombres, de los chicos, y que al final el promocionado es tu compañero y no Y tú. no tú. Fíjate que hay cosas que ayudan y una de las cosas que también he encontrado de mis propias alumnas y que lo tengo en mi libro es justamente el síndrome de la impostora. Y Ujú. se llama así, es Sí. síndrome de la impostora, aunque los hombres también lo sienten. La semana pasada me invitaron a una charla en la Universidad en el Instituto Tecnológico de México para incentivar a los chicos de las carreras de ingeniería a estudiar, a leer libros. Y uno de los chicos me decía, fíjate, yo también he sentido eso, pero lo sienten en mayor medida las mujeres. Es esa sensación de inseguridad, esa sensación de no pertenecer a ese grupo cuando ya has ascendido a lugares de predominio. Puede ser también que estás en un grupo de bomberos y llegaste como la única bombera que Sí. hay allí, o bueno, cuando te sientes como una persona que tú dices, estoy como en una posición de impostora, no te sientes tan segura. Claro. Hay que trabajar mucho más eso. Michelle Obama está trabajando fuertemente en desmontar ese sentimiento de inferioridad cuando llegamos a una junta y estamos desempeñando una labor para la que no habíamos pensado que llegábamos allí. Son cosas sutiles para las que necesitamos también competencias. Sí. A mí me gusta mucho cómo Michelle Obama emplea ejemplos de ella misma, porque dice, cuando yo llegué a Harvard, muchos de mis colegas del salón de clases en leyes creían que yo no tenía que ocupar ese espacio, ¿no? Que yo no pertenecía a ese espacio por ser mujer y mujer negra. Y Encima. después me di cuenta yo que eran ellos los que no estaban en el espacio correcto. Es decir, cuando ya se llega a esa etapa, que no es fácil, repito, que hay que trabajar mucho desde reflexionar en qué tenemos debilidades, cómo podemos superar ese síndrome de la impostora y por qué soy valiosa, cómo hago yo, qué competencias del conocer, del ser y del hacer necesito desarrollar para vencer esas limitaciones. Ya hemos avanzado muchísimo si lo logramos. Así que hay unas pautas que debieron enseñárnoslas desde pequeñas, pautas de carácter, de reflexión, de autorreflexión y de autoempoderamiento también, de conciencia de lo que somos, de lo que valemos, de hacer valer nuestra voz. Hacer valer nuestra voz es una de las cosas que yo más he trabajado. Eh, hay un dicho que expresa lo que quieres expresar. Bueno, no son las mismas palabras, pero dice, expresa lo que quieres expresar aunque tu voz tiemble. Di lo que tienes que decir aunque tu voz tiemble. No es fácil. Muchas mujeres, muchos hombres también tienen que pasar por eso de que la voz les tiemble para decir Claro. algo. Pero digámoslo, Pero atrévete. especialmente
si es en defensa de nuestros derechos. A Pues mí me ha ayudado muchísimo y en eso mi parte personal ayudó en las claves que doy en mi libro. Ayudó mucho el concepto de derechos, el concepto de equidad, el concepto de igualdad. Tener claros el esos feminismo conceptos. incluso. Es que el feminismo ha ayudado a cantidad a salir de muchas situaciones para muchos otros colectivos, ¿no? Para no solamente los colectivos de mujeres, sino a muchos otros colectivos ha ayudado con sus principios, ¿no? Claro, Cuando tú ya conoces tus derechos, ya es muy diferente el tratamiento que le das a una situación de desigualdad y de defensa de esos derechos. así es. Es, es, eh, Y es bonito tenemos que conocerlo. atrevernos realmente, ¿no? Es muy importante el lanzarse a emprender tu propio negocio, confiar en tus ideas, en tus propuestas, en tu misión, conectar con tu misión y realmente lanzarte a ofrecer tus dones al mundo es un regalo que el mundo se merece. El mundo necesita mujeres empoderadas, ¿verdad? Que se Sí. atrevan a trascender todas estas barreras externas e incluso las propias, ¿no? Y sí, sí, yo las entreno incluso cómo respirar, cómo poder gestionar todos estos pensamientos recurrentes, limitantes que te atacan y que necesitas tener herramientas y claves para poder ir poco a poco afianzando tu autoestima, tu seguridad, tu asertividad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante también y vamos a ir avanzando hacia el final, ¿no? ¿Qué estilos de liderazgo, qué cualidades tenemos las mujeres? Vale, porque nos han desempoderado mucho con todo el sistema Sí. patriarcal, nos ha desempoderado mucho, tenemos muchos miedos y muchas carencias, ¿no? A nivel hay un desequilibrio de género, yo digo a nivel interno, que hace que estemos demasiado hacia el otro, hacia los demás, en el cuidado y la aportación, ¿no? En un arquetipo que yo llamo la mártir, y muy poco hacia nosotras. Pero precisamente eso viene equilibrado con un lado componente masculino, puede y está revolucionando el mundo de las organizaciones y transformando el paradigma. Por tanto, nosotras tenemos que decir, pues si es que yo soy una crack y mis competencias y mi estilo centrado en las personas, el liderazgo transformacional, empático, que cuida los entornos y a la gente, son los que están triunfando, ¿verdad, Fabiola? Cuéntanos, háblanos. Claro, no, pues es que justamente esa fue una de las motivaciones de mi libro, cuando yo me encontré en plena pandemia, en plena recogimiento en el hogar, solo con mi esposo en el apartamento, mis trabajos que son de campo, pues mi trabajo en sí es ir al campo, hablar con las mujeres y eso todo estaba truncado. Entonces yo dije, no, voy a escribir mi libro. Y justamente en ese momento estaban teniendo lugar las decisiones más acertadas que hubo en el mundo acerca de cómo manejar la pandemia. Con Total, la poca información total. que había a la mano, 7 mujeres Sí, en 7 países, primeras ministras, empezando por la de Alemania, por Croacia, bueno, Finlandia, una mujer con un gabinete de mujeres menores que ella de 29 años. sí, sí, Eso fue muy increíble. lindo porque generó una pauta muy contraria a lo que el Liderazgos liderazgo tradicionales, patriarcal había enseñado. eso es. Ellas, ¿qué hicieron? Incluir a toda la población, fijarse que las poblaciones vulnerables no sufrieran, informar a la población, a los niños y niñas, traerlos a explicarles lo que estaba pasando, a darles tranquilidad, a manejar de la manera como ellas, a su modo, ¿no? A la manera como ellas sentían que debían manejarlo y como lo hubieran hecho con su familia, con su círculo cercano. Ese tipo de liderazgos, aunque no sean los predominantes, son los que se necesitan en el mundo. Las mujeres transforman, las mujeres
con lo que tengan a la mano, buscan los recursos. Creo que los liderazgos ejercidos desde esa ética femenina de cuidado, pues han sido los que más han triunfado. Y esto era reconocido en muchos espacios por hombres, analistas de política global. Así que creo que ya va siendo hora de que no nos sintamos tan intrusas y que empecemos a reivindicar, ¿verdad?, nuestros propios estilos. Por eso, Sí. de a nuestra manera. Me encanta ese subtítulo de tu libro. Sé líder y Sí, empresaria y emprendedora a tu manera. creo que ahí también partió el nombre de mi libro, ¿no? A nuestro modo, es porque yo digo, yo sí quiero aprender de ti, pero quiero que de todos esos aprendizajes, de toda la gente de quien yo aprendo, de todos mis mentores y mentoras, yo pueda formar mi propia forma de liderazgo, yo pueda rescatar lo que puedo hacer con propiedad, rescatar lo que sí me va a servir y lo que le va a servir al mundo, porque hay muchos liderazgos que, bueno, son efectivos en cuanto a que se obtuvieron las ganancias para la empresa, pero ¿y la gente? O el resultado en sostenibilidad, por ejemplo, del ambiente, de la empresa, de las ganancias, de las utilidades, ¿dónde está? Así que liderar a nuestro modo es eso, es aplicar nuestras fortalezas, nuestros poderes, nuestras habilidades y el desarrollo de esas competencias que nos van a servir no solamente a nosotras, sino a la humanidad. En este momento es cuando más se necesita pensar en las otras mujeres que están ahí sufriendo sus situaciones y que quizás con un clic que nosotras mismas les demos, ellas también van a poder salir y van a poder aportarle a la sociedad. Esa es como la consigna, ¿no? De que el libro sea el punto de partida Eso. para seguir construyendo esas competencias. Y tú lo has más que nadie lo sabes hacer, ¿no? Es desarrollar en estas mujeres una serie de competencias que ni pensaban. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí alguna de las otras cosas que me hizo clic fue la creación de una junta directiva personal. Ese término es muy relativamente nuevo, lleva unos 10, 15 años y a mí me sirvió mucho, porque cuando yo me fui a dar mi salto entre trabajar muy protegida, recibiendo un salario mensual y muy bueno, y el carro y esto, a irme a aventurar con un cliente que yo no tenía ni idea de ventas, no, hacía 20 y tantos años no preparaba una hoja de vida y menos una propuesta de consultoría, pero me creé mi propia junta directiva personal que había aprendido entre esas habilidades en los cursos de la Simmons y me ayudó muchísimo. Una de las cosas que yo recuerdo es que a nosotras nos hacían ver, tú creas tu junta directiva personal, pero no creas que siempre te van a apoyar. Habrá personas que te metan miedos, habrá personas que te digan, no vas a poder, no lo hagas, porque estás aquí, tienes tu salario, ¿qué vas a buscar por allá? ¿Y para qué, no? ¿Para qué? ¿Estás bien? Y los recuerdos que yo tenía de las enseñanzas de mis maestras era, trabaja más para demostrarles a esas personas que sí puedes que, que para tus mismos fines. O sea, eso que te estén diciendo que no te desanimes, sino que al contrario, Claro. Que seas, tiene seas fuerza y coraje, ¿verdad? el coraje y de verdad, Superar. y de verdad que lo logré y todas esas enseñanzas las quiero también transmitir, ¿no? Claro. He recibido muchos mensajes de chicas que dicen, sí, definitivamente hay cosas allí que no, en las que yo no había pensado y que me ocurren y cada vez lleno más de mi libreta de apuntes de anécdotas, de cosas que están ocurriendo en el siglo XXI y en el año 2021. Tremendo. Tremendo. Increíble, es Es tremendo. increíble. Están pasando muchas cosas buenas. Yo creo que efectivamente
dentro de toda la gravedad que hemos vivido con la pandemia, creo que ha sido un gran despertar también a nivel Sí. espiritual, a nivel de conciencia, de unidad, de todo lo que los objetivos de desarrollo sostenible están poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Yo soy pionera en la realización de planes de felicidad y es como que hay un llamamiento, o sea, es una cuestión de supervivencia, Fabiola, que cada vez Sí. haya estos valores y estas competencias desde el ser, desde la conexión con otros valores y otros principios. Y creo que ahí las mujeres tenemos mucho que aportar. Y que los hombres también, aquellos que están dándose cuenta y transformando sus propios principios y logrando integrar mejor su masculinidad y su feminidad, etcétera, ¿no? Sí, qué lindo. Claro, que al Es, final estamos todos y todas sufriendo por es cierto. este sistema, ¿verdad? Y hay muchos hombres contribuyendo ya, las Sí, redes de hombres que se han formado son hermosas. Y también he recibido comentarios de hombres en los que una parte de la reseña del libro, del resumen del libro, dice que hombres y mujeres tenemos que trabajar conjuntamente para que nuestras habilidades diferentes se combinen y podamos tener ellos esas habilidades femeninas que no han desarrollado y nosotras también. Para negociación de salarios es fundamental esa cantidad de conocimiento tradicional de siglos que los hombres tienen para negociar. Y ellos también, ellos, la intuición que tenemos, sexto sentido que tenemos, más desarrollado las mujeres, pues ellos también pueden trabajarle a eso para poder manejar la expresión corporal, manejar situaciones de tensión, ¿no? es, De liberar tensiones, de estrés a su manera también. Pero es crear esos estilos auténticos, esos estilos que no son impuestos porque el libro o la carrera de gestión te dijo que tenías que ser así o asá, o que el liderazgo tradicional te diga, debes hacer esto y lo otro. No, son estilos auténticos que lo único que tienen de diferente es que están eliminando barreras y te estás empoderando para justamente derribar esos techos de cristal con armas prácticas. claro, claro. Yo, fíjate que en los programas, en el programa de empoderamiento que realizo, le dedico muchos módulos a todas estas competencias y a equilibrar a nivel interno la masculinidad y la feminidad, porque es una clave básica. Es Porque cierto. a los hombres se les ha desempoderado con respecto a todo lo femenino y a nosotras con respecto a lo masculino, o nos hemos masculinizado en exceso, o Sí. si estamos demasiado feminizadas, caemos en olvidarnos de nuestro propio yo, de tener cierta dirección, practicidad, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo apasionante este el que hacemos, ¿verdad? Que Sí, estábamos hablando que vamos a organizar, a montar algo juntas porque hay realmente que hacerlo, hay que hacerlo. nuestra misión y nuestros enfoques, ¿no?, se complementan perfectamente. ¿Qué planes tienes? Cuéntanos para ir acabando. Pues mira, el libro me ha traído una serie de reflexiones que realmente no contaba con ellas. Yo lo escribí porque quería plasmar por escrito todas mis experiencias, ayudar a otras mujeres a hacerlo. Pero lo que ha resultado y el éxito que ha tenido es porque ya es un primer paso en determinar cuáles son esas competencias básicas, muy básicas, que creemos que están asociadas a vencer o a desarrollar esas 5 habilidades clave. Entonces, el primer paso va a ser, después del lanzamiento de este libro que acaba de salir en forma impresa, mm, generar una serie de talleres, como hemos pensado, ya llevar a la práctica esto. Lo que yo visualizo es hacer una serie de talleres y seminarios internacionales, porque una de la clave, yo diría que hasta la más importante, es una clave que se refiere al interculturalismo, al entender a la otra persona que es diferente a mí, porque esa podría ser una base
del entender hombres y mujeres, por qué somos diferentes y no entenderlo como que el ser diferentes me lleva a mí a tener la razón o no, que es la cultura patriarcal Claro, las luchas de tradicional. Si poder. no se hace a la manera de los hombres, entonces estás ejerciendo un liderazgo malo. Desmontar eso requiere conocer que aunque seamos diferentes, no por eso tenemos que ser desiguales y que tenemos que tenerlo claro. Ujú. No asumir, en el caso de mujeres que podemos tener un poco más de privilegios que otras que están en desventaja, no asumir que las mujeres estamos en el mismo nivel, sino que necesitamos ayudarnos, no importa el nivel de desigualdad en el que estemos o el nivel de violencia que estemos viviendo. Hay que empezar a apoyarnos mutuamente y esos talleres, esos seminarios internacionales ayudan muchísimo en eso, Mucho. a crear esas competencias, van a ser fuertes, que nos van a hacer más poderosas, porque ya poderosas somos. Lo somos, somos grandiosas. Sí, yo también mi enfoque es, trabajo el tema de la gestión de la diversidad. Además, recuerdo que para la red WIM, en la plataforma Progeo, yo hice una formación y sigo haciéndolas, ¿no? Para determinadas empresas, etcétera. Y, y es que somos seres diversos, todos y todas, somos seres muy diversos y hay distintas características que nos hacen ser únicos y valiosísimos, ¿no? Precisamente por esas diferencias de sexo, de edad, de nacionalidad, etcétera. Entonces, cuanto más diversidad haya en un equipo, pues mejor, ¿no? ¿Qué les dirías tú a las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos están leyendo? Porque adelanto que yo también estoy preparando un libro, aunque tengo ya algunos publicados, pero con historias de mujeres, mujeres infinitas y un podcast. Estad atentas porque van a haber novedades dentro de poco, pero que para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo las animarías? ¿Cómo motivarías? ¿Qué le dirías a las mujeres que nos están escuchando y que necesitan y que desean ejercer una profesión, emprender su propio negocio, ser líderes? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que lo principal es creer en nosotras mismas, ¿no? Es lo que encuentro que es el principal punto de debilidad, digamos, por donde puede entrar esa cosa que se llama inseguridad. Es creer en nosotras mismas, saber que tenemos una fuerza interior, que tenemos unas habilidades que nos han favorecido, puede que nos hayan desfavorecido en algún momento porque nos han causado desigualdad, pero también nos ha favorecido porque hemos desarrollado unas habilidades. Por ejemplo, la multitarea. La multitarea viene de un estereotipo en el que teníamos que hacer todas las cosas que nos dio unas habilidades que posiblemente los hombres no tienen o que, bueno, no tienen. No Y, todos, pero eh, en y general. pensar en esas habilidades como unas habilidades básicas que nos van a servir en el liderazgo. Pensar en que esto no es un proceso fácil de desmontar todas esas inseguridades, no viene de la noche a la mañana. Necesitamos redes, necesitamos capacitación, necesitamos Maite Sarrió infinita para capacitarnos en esas cosas, para darnos ese punto de apoyo para poder salir adelante y creer en nosotras mismas, pero también hay que cuidar aquellos detalles que son tan sutiles que no creemos que sea necesario desarrollarlos. Vencer los micromachismos que están presentes en toda situación, son muy disimulados Y en una los, misma. los micromachismos porque están haciendo su papel ahí sutil, ¿no? Y es el presentar a la ingeniera, este es el ingeniero, no sé quién, y esta es Rosita, ¿no? Es, ese tipo de cosas hay que visibilizarlas y entender que hay que manejarlas, no peleando con los hombres, porque en No, últimas lo que nos tenemos es que unir a ellos. claro. No estamos peleando. Además, pues confiar en que con unas pautas básicas, con una actitud consciente de mejorar esos
conocimientos, actitudes y asuntos del ser, que son las competencias, lo vamos a lograr Sí, y ya lo podemos hacer a nuestro modo. eso es. Sí, 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 Fabiola, claro que sí. ¿Por qué deberían comprar tu libro? Yo creo que deben de comprar el libro porque es un experimento que yo les aseguro que es el producto de la reflexión de muchísimas mujeres que han participado en mis seminarios, de los consejos que ellas mismas me han dado, de las reflexiones, de la retroalimentación que me han dado, de lo que les ha servido de verdad. Puede que sean simples, son 5 habilidades con sus competencias. Es posible que sean simples, todas giran alrededor de la comunicación, pero quiero que sea un principio y ustedes lo van a encontrar así. Es como el clic que les va a decir, ah, por aquí me tengo que meter para mejorar esto que no me había dado cuenta que tenía. Y Qué, que pueden ser debilidades o asuntos que permanecen ahí si tú no los visibilizas. qué bien. Esa es el principal mensaje que quiero dejarles. Muy bien, Fabiola. Seguro que es una aportación fundamental ese clic y que también las puede llevar, ¿no? Yo las invito a iniciar programas, procesos de empoderamiento, porque muchas veces solas está claro que nos cuesta muchísimo más. El viaje es mucho más duro, más difícil. Yo os invito a informaros sobre pues los programas que realiza Fabiola o en otros lugares, pero también evidentemente os invito a que busquéis o me busquéis o os informéis sobre mi programa, porque es un proceso maravilloso, además realizado, que es algo que también me gustaría que habláramos aquí para cerrar, ¿no? Realizado con un grupo de mujeres, ya lo hemos comentado al principio. A mí me gusta trabajar en círculos de mujeres, además de hacer ese asesoramiento personalizado como coach, como terapeuta, donde yo voy rascando, ¿no? Y ayudando a expandir todo ese potencial y a que vayamos aprendiendo todas esas claves y herramientas y a desarrollar esas competencias del ser, del conocer, del hacer, etcétera. Compartir el proceso con otras mujeres, eso es maravilloso. Sí, estamos de acuerdo. Wow, porque es como que empiezas a darte cuenta de que no estás sola, de que lo que está viviendo otra es también lo tuyo, de que se nos unen lo personal con la familia, con las parejas, con lo laboral y que por nuestra condición de género tenemos una historia, tenemos una herida y tenemos unos poderes que al estar juntas, pues eso es brutal, ¿no? Así que yo estoy ahora en periodo de lanzamiento de la última edición. Yo suelo realizar 4 ediciones del programa PIDE, un programa intensivo de empoderamiento espiritual, personal y profesional, porque ya para mí conocer todo lo que es la cuántica, la neurociencia, la conexión con los chakras, en fin, es muy amplio lo que yo hago. Además de que muy centrado en el desarrollo del liderazgo y de esa mujer emprendedora que hay en ti, de esa mujer líder en todos los ámbitos, ¿no? Así que no os perdáis la oportunidad de leer ese gran libro de Fabiola y de enrolaros en un viaje apasionante, transformador, que es la propuesta de la Escuela Infinita. Además, cualquier duda, cualquier necesidad de información la podéis tener agendando una sesión de conexión con mi equipo y a partir de ahí pues vamos hablando. Bueno, Fabiola, lideramos a nuestra manera. Sí, liderar a nuestro modo, exacto. Tú sabes que hay una canción fantástica, ¿no? De A mi manera, On My Way. Creo que es un gran Oh, himno, ¿no? Para cerrar, creo que le voy a poner para cerrar esta sí, qué linda, no había pensado en eso, sí, sí, sí. Y Fabiola. mira, esas flores que tienes allí, ese entorno me encantó, me lleva a esas sesiones que tú debes tener allá, porque entiendo que es tu entorno Sí, esto es actual la sede de la Escuela Infinita, que está en un lugar maravilloso en la montaña alicantina, muy cerca del mar, y en un pueblo árabe con un castillo maravilloso.
Tengo un domo geodésico donde ahí es donde juntas hacemos esos círculos y además, por supuesto, es online. O sea que en la Escuela Infinita hay mujeres de California, de Miami, de New Jersey, de Suecia, de todas partes del mundo, porque en esa diversidad es donde está la maravilla, ¿no? De encontrarte con mujeres de cualquier condición, edad, Sí. profesión. Es maravilloso. Estoy encantada, Fabiola, de esta entrevista. De Yo haber- vamos a seguir juntas construyendo y me- ayudando a otras mujeres a crecer y a desarrollar esas habilidades que tienen ahí listicas para hacer, eh, para Ofrecidas, empezar a claro, actuar. Sí, ofrecidas al mundo para su propio beneficio y para el beneficio del colectivo, ¿no? Que al final es también sí, lo que sí, somos. exacto. Somos grandes mariposas transformando el mundo. Así que, mujeres infinitas, sabed que lo sois, que sois infinitas, muy poderosas y con una vida maravillosa disponible para vosotras en la medida en que tú te lo crees, lo creas. Así que, Fabiola, gracias por tu Sí. aportación al mundo, al A empoderamiento ti de las mujeres. también, a ti también, gracias por la invitación y nos seguimos en esta ruta hermosa. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. A ti, a ti. Gracias.